Hoy en día, los seres humanos se extienden por toda la faz de la Tierra. Somos 7.000 millones. ¿Cómo hemos llegado a dominar nuestro planeta? Es uno de los grandes misterios de la ciencia. Asombrosos descubrimientos sugieren que todo empezó en África, cuando un pequeño grupo de homínidos abandonó el continente para iniciar un increíble viaje. Mediante huesos, piedras y genes, buscaremos las huellas que sus descendientes fueron dejando por el mundo y descubriremos cómo sus viajes transformaron nuestra especie en los seres humanos que somos hoy en día. Esta vez viajaremos hasta la última frontera, las Américas, separadas del resto del mundo por montañas de hielo. No hay que bajar por ahí. Es una historia de ingeniosidad y peligro. ¿Cómo llegamos a las Américas? La aventura de la humanidad. Las Américas. Hoy en día viven en este continente casi 1.000 millones de personas, en 50 países distintos y con más de 700 idiomas propios. Pero, por supuesto, no siempre fue así. No hace mucho, ningún ser humano había pisado jamás América del Norte ni del Sur. En el punto álgido de la última glaciación, nuestra especie había ocupado África, Australia, Europa y Asia durante 15.000 años por lo menos. Las Américas, sin embargo, permanecían intactas. Y por tres motivos indiscutibles. El Atlántico al este. Más de 10.000 kilómetros de Océano Pacífico al oeste. Y las grandes extensiones de hielo al norte. Casi todo Canadá y Alaska estaban cubiertos de hielo, con un grosor de varios kilómetros. Cubría 5.000 kilómetros de norte a sur y se extendía de costa a costa. Cuesta imaginar una barrera más peligrosa o intimidante. ¿Hasta qué punto fue inexpugnable para quien intentara cruzarla? Jim O'Radar es un montañero que ha escalado algunos de los picos más altos del mundo y conoce muy bien los peligros del hielo. Es tan fácil romperte una pierna o hacerte daño. Este sitio es bastante terrible. Cualquier caída sería fatal. Me he visto colgado de la cuerda a centenares de metros sin distinguir el fondo de la grieta. He mirado hacia abajo entre mis piernas y me he estremecido, allí colgado. Incluso con material moderno, quienes lo intentan corren grave peligro de hipotermia y deshidratación. Imaginemos cómo debió ser en la edad de hielo sin el equipo adecuado para transportar provisiones para el viaje. El hielo desaparece de repente. Habría sido simplemente imposible. Pero lo más extraordinario y misterioso es que algunos homínidos de la Edad de Piedra llegaron a pesar de todo hasta América, una tierra completamente inalcanzable a todos los efectos. Y nosotros nos proponemos descubrir cómo lo hicieron.
En Calgary, Canadá, la primera nación nativa americana, Tsuut'ina, se ha reunido para celebrar uno de los acontecimientos más importantes del año, el Powwow. Muy bien, damas y caballeros, vamos a darles un cálido aplauso. Los Tsuut'ina descienden de algunos de los primeros humanos que llegaron a América y son nuestra prueba de que la especie humana culminó el viaje hasta aquí. Pero la cuestión que nos planteamos es si llegaron antes o después de que las capas de hielo desaparecieran de Norteamérica. Como casi todos los nativos americanos, los Tsuut'ina creen habitar esta tierra desde siempre. Pero quizá encontremos algo en la leyenda de sus orígenes que pueda proporcionarnos un atisbo del mundo en el que vivieron sus antepasados. La historia empieza en el norte. Nuestros antepasados nos han contado que hace miles de años solo formábamos una sola tribu enorme. Los Dena migraban hacia el sur debido al hielo. Y dice la leyenda que cuando cruzábamos los grandes lagos del norte, una abuela que viajaba con su nieto divisó un cuerno en el hielo. El niño pidió aquel cuerno a su abuela y ésta empezó a cuartear el hielo para sacarlo y dárselo a su nieto. Entonces el hielo se separó, de manera que los clanes que estaban en el lado sur siguieron emigrando en esta dirección y los que se quedaron en el lado norte permanecieron en el norte. Así es como se cuenta siempre esta historia. Esta historia de un gran viaje tribal a través del hielo parece ofrecernos una pista sobre el tiempo que los Tsuut'ina llevan viviendo aquí. Estaban aquí cuando estaba helado. De acuerdo, vamos a retenerlos en el corral. Mirad eso. ¡Santo Dios! Y lo que quizá resulte todavía más intrigante es algo visible en sus caras. Sus rasgos son muy característicos: pómulos altos, una cara relativamente plana y ojos almendrados. Unas características que ya hemos visto antes, en la aventura de la humanidad, aunque muy lejos de aquí, en Siberia, a más de 6.000 kilómetros al oeste de Calgary. Los Evenki del norte de Siberia comparten los mismos rasgos faciales. Y las similitudes no son tan solo faciales. Los tipis de los nativos americanos son sorprendentemente parecidos a los chume que utilizan los Evenki en sus incursiones de caza. ¿Pueden estas similitudes encerrar la clave de los orígenes de los nativos americanos? Tracy Litter, una científica de la Universidad de Cambridge, tiene un motivo concreto para interesarse en esta cuestión. Ella misma pertenece en efecto a las tribus Colville del estado de Washington y está estudiando la historia de los nativos americanos. Una de las herramientas que utiliza para seguir el rastro de sus antepasados es el ADN mitocondríaco, una huella genética almacenada en nuestras células que se transmite por vía materna de madre a hijo, aunque este sistema no es muy popular. La investigación genética está rodeada de cierta polémica entre las comunidades nativas. En el pasado muchas veces se han llevado a cabo investigaciones sin el conocimiento de las tribus estudiadas. Muchas comunidades nativas creen que los recursos biológicos, sus tejidos y fluidos corporales, sus cabellos, son sagrados. Pero al trabajar con las comunidades nativas americanas, científicos como Tracy han podido descubrir una increíble cantidad de informaciones gracias a su ADN. Todos los nativos americanos del norte y del sur pertenecen a uno de los 5 linajes del sur de Siberia. Durante muchos años, los científicos han supuesto la existencia de este vínculo debido a sus atributos físicos y ahora la genética lo corrobora. Las investigaciones genéticas más recientes sugieren que todos venimos de África.
Hace unos 70.000 años, un pequeño grupo de homínidos abandonaron el continente. Sus descendientes poblaron Asia, Australia y Europa. Y la genética permite ahora extender su aventura hasta América. Todo indica que los antepasados de todos los nativos americanos tuvieron su origen en Siberia. Y lo que es más, ciertos indicios implican que entraron en América en algún momento de la última glaciación, entre 15 y 18.000 años atrás. Por lo tanto, emigraron desde Siberia hasta América en un momento en que el norte del continente estaba cubierto por una impenetrable capa de hielo. Hoy en día, Siberia y Alaska están separadas por 80 kilómetros de agua. Pero sabemos que hace 20.000 años, el estrecho de Bering formaba parte de una vasta extensión de tierra, conocida como Beringia, que podía haber permitido el paso hasta Alaska. Aunque este hecho no explica cómo llegaron a América, porque una vez cruzado el puente de tierra, su camino estuvo todavía bloqueado por el hielo que se extendía del este al oeste. Por lo tanto, ¿cómo y cuándo llegaron a América sus primeros pobladores más al sur del hielo? Es una cuestión que intriga a los científicos desde hace décadas. En 1933, un equipo de arqueólogos que trabajaba en el oeste de Estados Unidos exhumó un hermoso objeto de piedra. Era una herramienta prehistórica de unos 13.000 años de antigüedad. La herramienta de piedra fue la primera de muchas otras, casi idénticas, que aparecieron por todo Estados Unidos. Y recibieron el nombre del lugar donde fueron halladas muchas de ellas, Clovis. Son los testimonios más antiguos de la existencia humana en América. Pero nadie sabe cómo llegaron aquí sus primeros habitantes. Hoy en día, los meteorólogos pueden simular las condiciones climáticas registradas en el pasado. Quizá puedan ayudarnos a descubrir cómo pudieron atravesar las inmensidades heladas. Hace unos 22.000 años, podemos ver la vasta capa de hielo. Pero hacia 13.500 años atrás, el hielo se parte y emerge un pasillo, desde el norte de Canadá hasta el corazón de Estados Unidos. Quizá fuera por aquí, entre las capas de hielo, por donde entraron los primeros americanos. Es algo que encajaría con el aspecto de las herramientas primitivas. ¿Qué sabemos, por lo tanto, de estos pioneros Clovis? Una manera de averiguar cómo eran es estudiando lo que dejaron atrás. El arqueólogo Andy Hemmings es un experto en las herramientas prehistóricas y está reproduciendo una de los pioneros Clovis. Aquí tengo una réplica moderna de una punta Clovis que estoy montando en una lanza de unos 2 metros. En la base del dardo hay una pequeña hendidura donde se encaja el mango y luego se sujeta, envolviéndolo con tendones para que quede bien fijo. Tras montarlas en un mango, se convertían en lanzas letales. En Arizona encontramos 8 puntas de lanzas con los restos de un mamut, 5 de ellos en el cráneo y los ómoplatos. Cualquiera hubiera causado una herida mortal. En Clovis se encontraron numerosas armas como estas en los cuerpos de los mamuts. Era la tecnología más avanzada hace 13.000 años. Sin animales prehistóricos disponibles para probar estas armas, Andy tiene una novedosa forma de demostrar su eficacia. ¿Cuál sería su efecto en un mamut? Debieron penetrar a la misma profundidad, hasta aquí, algo letal.